El siglo que no encaja. Metal, cristal y tecnologías imposibles. No es solo historia, es memoria. Detente un momento. Respira. Mira estas imágenes como si fuera la primera vez. Lo que estás a punto de escuchar no es historia convencional, no es un ataque, no es una conspiración. Es una pregunta abierta. ¿Por qué algo no encaja? Y tú lo sabes. A principios del siglo XIX, según nos dicen, la humanidad apenas comenzaba a dominar el vapor, el hierro, la producción en masa. Y sin embargo, de pronto, surgieron estructuras colosales de metal y cristal. Aparecieron palacios translúcidos, gigantescos edificios que hoy seguirían siendo un desafío ingenieril. ¿Por qué nadie habla de esto con incomodidad? El problema con la historia oficial. La historia moderna nos enseña algo muy claro. El progreso es lineal. Pero observa con atención. Siglo XVIII. Técnicas artesanales. Siglo XIX. Saltos imposibles. Siglo XX. Simplificación, hormigón, pérdida del detalle. ¿Por qué el punto más alto parece estar en el pasado? Ingenieros actuales reconocen algo inquietante. Muchas estructuras del siglo XIX fueron sobredimensionadas de una forma que hoy sería económicamente inviable, pero técnicamente brillante. Eso no es retroceso. Eso es herencia. Hablemos nuevamente de la Torre Eiffel, no como símbolo, sino como objeto técnico. Una torre de más de 300 metros, hecha de hierro forjado, ensamblada con una precisión que hoy requeriría escáneres láser modelado por computadora control digital de tolerancias. Y aún así, se levantó hace más de 130 años. ¿Cómo se calculó la resistencia al viento? ¿Cómo se evitó la fatiga del material? ¿Por qué ha sobrevivido terremotos, tormentas y guerras? Tal vez la pregunta correcta no sea cómo, sino de dónde venía ese conocimiento. La estatua que respira. La Estatua de la Libertad no es solo una escultura, es una máquina pasiva. Su estructura interna se mueve, se dilata, absorbe tensiones. El cobre exterior no está fijo, está suspendido. Ese principio se usa hoy en rascacielos antisísmicos, pero aquí fue aplicado en el siglo XIX. Y otra vez la pregunta incómoda: ¿por qué nadie habla de esto como un misterio tecnológico? Los palacios de cristal, gigantes de luz. Ahora llegamos al corazón de lo inexplicable. Los llamados palacios de cristal. El más famoso, el Crystal Palace, construido para la Gran Exposición de 1851. Un edificio de 563 metros de largo, hecho casi por completo de hierro y vidrio, montado en meses desmontado, y vuelto a montar en otra ubicación. Ni hormigón, ni acero moderno, ni maquinaria pesada documentada. Era, literalmente, un gigantesco invernadero monumental. Preguntas que nadie responde. ¿Cómo se produjeron miles de paneles de vidrio idénticos? ¿Cómo se sellaron sin pérdidas térmicas importantes? ¿Cómo se controló la dilatación térmica en una estructura así? Hoy, edificios similares requieren vidrios técnicos, siliconas industriales, control climático digital. Ellos, no. Invernaderos o algo más. Aquí entramos en terreno especulativo, pero necesario. Algunos investigadores alternativos sugieren que estos palacios no eran solo exhibiciones. Plantean que funcionaban como reguladores térmicos, aprovechaban la luz solar de forma avanzada. Podrían haber sido espacios autosustentables. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de principios físicos reales, aplicados con una elegancia que hoy hemos olvidado. ¿Y si no eran prototipos, sino restos de un sistema mayor? Palacios de cristal. En todo el mundo no fue solo Londres. Existen ejemplos en París, Madrid, Múnich, Viena, San Petersburgo, todos con el mismo patrón: metal cristal, escala monumental, uso temporal y destrucción posterior. ¿Por qué casi todos fueron demolidos? ¿Por qué no se conservaron como hitos tecnológicos? La historia que se desvanece. Aquí surge una sospecha legítima, no de maldad, sino de simplificación. La historia moderna necesitaba un relato. Antes éramos primitivos, ahora somos avanzados.
Pero los edificios dicen otra cosa. Dicen que hubo picos tecnológicos, hubo conocimiento que no se transmitió, hubo técnicas que no sobrevivieron al cambio de era. Tal vez no fue censura, tal vez fue olvido. Te hablo a ti, de nuevo. Míralos otra vez. La torre, la estatua, los palacios de cristal, no como monumentos, sino como preguntas congeladas en el tiempo. ¿Y si el siglo XIX no fue el inicio de la modernidad? ¿Y si fue el eco final de algo más antiguo? ¿Y si lo verdaderamente avanzado ya ocurrió y lo perdimos? No te pido que creas, solo que observes, porque la historia no siempre miente, a veces calla. Tal vez el misterio no está en lo que construimos, sino en lo que dejamos de construir. Y tal vez, solo tal vez, el pasado sabía más de lo que estamos dispuestos a admitir, las incógnitas que nadie quiere responder. Y ahora, llegamos al punto donde la historia se queda en silencio. Porque después de todo lo visto, lo construido, lo documentado a medias, quedan preguntas que pesan más que el hierro y el cristal. Preguntas incómodas. Preguntas que no tienen respuesta clara. Preguntas que tú, como espectador, no puedes ignorar. El dilema del transporte detente, y piensa solo en esto. Piezas metálicas de varias toneladas. Paneles de cristal gigantes, frágiles, precisos. Estructuras completas moviéndose por ciudades sin carreteras modernas. ¿Qué tipo de transporte usaban realmente? ¿Trenes primitivos? ¿O algo más organizado de lo que se admite? ¿Cómo se movían estas cargas sin dañar materiales que requerían tolerancias mínimas? No hay suficientes registros, no hay suficientes imágenes, no hay suficientes explicaciones, y aún así, todo llegó a su destino. El dilema de la mano de obra. La historia oficial habla de miles de trabajadores, pero eso abre otro abismo. ¿Cuántos exactamente? ¿Dónde estaban alojados? ¿Quién los entrenó para trabajar con tecnologías tan precisas? Porque no hablamos solo de fuerza bruta. Hablamos de técnicos calculistas, ajustadores expertos en metalurgia y cristal. ¿De verdad existía una masa tan amplia de trabajadores ultra especializados y luego desapareció? ¿Por qué ese nivel técnico no se volvió estándar después? El dilema del coste. Y ahora, la pregunta más peligrosa. El dinero. Los registros hablan de costos razonables, presupuestos sorprendentemente bajos, financiamientos que se cerraban con rapidez. ¿Quién pagaba realmente? ¿Cómo se justificaban esos gastos? ¿Por qué muchos números no cuadran si se comparan con valores actuales ajustados? Si hoy intentaras reproducir una sola de estas estructuras, el coste sería astronómico, el riesgo financiero, inaceptable. Entonces, ¿cómo lo hicieron sin arruinar imperios enteros? La gran pregunta final. Tal vez no falten respuestas porque sean secretas. Tal vez faltan porque nunca fueron necesarias en su tiempo. Tal vez esas personas sabían transportar, sabían organizar, sabían construir, de una forma que ya no comprendemos. Y aquí está el verdadero dilema. ¿Perdimos el conocimiento o perdimos la voluntad de recordarlo? Último silencio. No te estoy diciendo qué pensar. No te estoy diciendo en qué creer. Solo te dejo con esto. Los edificios están ahí. El metal sigue firme. El cristal sigue reflejando el cielo. La historia moderna pasa, pero las preguntas permanecen. Y mientras no se respondan, el pasado seguirá observándonos en silencio.